Buenas noches. Bueno, nuevamente damos gracias al Señor porque en su misericordia nos permite reunirnos y rendirle culto y honra al único que es digno. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a continuar considerando un poco el libro de Santiago. Carta a la epístola de Santiago, capítulo 1. Desde el primer versículo, desde el versículo número 1, dice así la Escritura. Santiago, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reunidos esta noche, Señor, congregados en tu nombre, venimos, Señor, a rendirte culto, honra y oración a ti, Señor, porque tú en gran manera eres bueno para con nosotros, Señor, porque tú nos has rescatado, porque nos has perdonado, Dios. Queremos rogarte, Señor, en esta noche, al considerar, Dios, la Escritura, que seas tú hablando a nuestros corazones con tu palabra, Señor, porque creemos que tu palabra, oh Dios, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, Señor. Que en esta noche, Señor, sea tu Santo Espíritu hablándonos, convenciéndonos, Señor, hablando a nuestros corazones para considerar, Señor, atentamente tu palabra. Señor, ruego por mí para que me des sabiduría y sea tu Santo Espíritu, Señor, hablando, que pueda yo, Señor, ser un instrumento útil para la gloria del Señor. Padre, gracias por este tiempo. Guía la reflexión, la meditación, que cada corazón, Señor, esté dispuesto, Señor, para escuchar tu palabra, Señor, para inquirir en ella y que nos hables, Padre. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, para que tú nos guíes, Señor, nos dirijas a aquel que nos perdonó, que nos lavó de nuestros pecados, al único y sabio Dios. Te da toda la gloria y la honra eternamente y por siempre. Y oramos en el nombre del Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, estuvimos considerando hace unos viernes atrás el asunto de la realidad de las pruebas en la vida de nosotros. Es evidentemente un hecho que nosotros vamos a pasar por cualquier cantidad de situaciones, cualquier prueba o dificultad podemos afrontar, pero consideremos un poco lo que vivían, como para retomar y continuar en el versículo 5, lo que estaban viviendo los hermanos en el tiempo en que la carta fue escrita. Hermanos que estaban huyendo, hermanos que estaban siendo perseguidos, hermanos que por causa solamente de creer en el Señor estaban siendo perseguidos, estaban siendo encarcelados, solamente por creer en el Señor, por causa de la verdad.
Las condiciones en las que estaban los hermanos, pues nos dan a nosotros también una idea para traer a nosotros la enseñanza de lo que la Escritura dice. Mis hermanos, no ignoremos que las pruebas en las manos del Señor para con nosotros son una herramienta muy provechosa. Es muy útil. Y pensaba yo en la imagen o en la figura, yo creo que todos podemos imaginarnos un herrero, ¿cierto? Ese que coge el metal y lo mete en la candela, en el fuego, en el horno, no me acuerdo cómo es que se llama eso, lo mete a altas temperaturas, después lo saca y comienza a cogerlo a porrazos, con el propósito de formar el metal para crear algo útil, para crear algo que sirva. Y él repite ese proceso las veces que sea necesario hasta que ese metal coge la forma adecuada. Pues hermanos, de la misma manera, nosotros como creyentes, el Señor nos va a moldear, ¿verdad? El Señor va a trabajar en nosotros. Él quiere que nosotros seamos formados, como lo dice versículo 2 al 4, nos muestra, ¿cierto?, la actitud de los creyentes en relación con las pruebas y el propósito que el Señor quiere que nosotros maduremos, que crezcamos. Y definitivamente es en las pruebas y en el sufrimiento en que nosotros somos moldeados, ¿no? O cuando, haciendo una pregunta, ¿cierto?, retórica para cada uno de nosotros, ¿en qué momento de nuestras vidas, a lo largo de nuestra vida como creyentes, hemos buscado con más intensidad, con más anhelo y fervor al Señor? Yo creo que en la medida que estamos pasando una situación difícil, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros estamos afligidos, cuando estamos nosotros sufriendo, cuando tenemos una necesidad, que entonces con más intensidad lo buscamos. Y bueno, gracias al Señor por las diferentes pruebas y dificultades. Versículo número 5, para continuar con la idea. Dice el versículo número 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y aquí quiero detenerme a considerar un par de cosas. Primero, miren lo que dice el versículo 5, y si alguno, ¿no? Es decir, es probablemente que dentro del pueblo del Señor haya hermanos llenos de sabiduría de Dios, que en medio de pruebas, dificultades, pues tienen la sabiduría del Señor y pueden avanzar en el camino un poco más. Sin embargo, eso también nos habla a nosotros, un punto muy importante. Tenemos que reconocer la necesidad de sabiduría del Señor en nuestra vida. Es importante reconocer, mis hermanos, porque nosotros podemos estar en la situación que sea, ¿cierto? Podemos estar en la situación que sea y podemos estar afrontando cosas en nuestra vida cristiana. Hablo, ¿cierto?, a creyentes, porque la carta dirige a creyentes que pueden pasar. Si usted no conoce a Cristo y está en esta noche, como lo decía nuestro hermano en la apertura con los himnos, entregue su vida a Cristo. Vuélvase al Señor, porque cualquier prueba que usted pase en esta vida no se compara con el horror del infierno. Cualquier prueba que usted pase en esta vida es un paraíso comparado a lo terrible que es la condenación eterna. Por eso acuda a Cristo para que sea salvo. Nosotros debemos entender, mis hermanos, la necesidad, reconocer la necesidad que tenemos de sabiduría del Señor, porque podemos estar hallándonos haciendo las cosas o afrontando situaciones pensando que lo estamos haciendo bien, pero en nuestro propio entendimiento, en nuestra propia fuerza, en lo que yo considero que es mejor, y no en lo que el Señor quiere que yo aprenda, o no en la medida que el Señor me quiere formar. Sabiendo, entendiendo, ¿cierto? Tenemos que reconocer, así como entendemos, y lo veíamos el viernes en la otra ocasión, de la manera como entendemos cuando una prueba es producto, ¿cierto?, de nuestra fe, es una circunstancia, de la misma manera tenemos que ser humildes para reconocer que en medio de las dificultades necesitamos la sabiduría que viene. Y esa palabra que dice allí, si alguno de vosotros tiene falta, esa palabra falta significa algo que está ausente, algo que falta, pero implica tener una necesidad. Miren, mis hermanos, nosotros tenemos necesidades. Por ejemplo, comer es una necesidad. Si yo no como, eventualmente pues me voy a morir, ¿cierto?
no voy a poder funcionar como tengo que hacer. Pues sucede lo mismo, mis hermanos. Si nosotros tenemos falta de sabiduría, bueno, de hecho, no solamente aquí puntualmente por lo que el Señor viene hablando del texto en medio de las pruebas, pero como creyentes todos necesitamos sabiduría del Señor para vivir la vida. En todas las áreas necesitamos sabiduría. Pero aquí puntualmente el Señor nos pide que identifiquemos la necesidad que tenemos. Tenemos que ver atentamente la necesidad que tenemos de sabiduría del Señor. ¿Por qué? Para luego satisfacer esa necesidad donde debe ser, en el lugar adecuado, ¿cierto? Podemos afrontar situaciones en que, no, yo necesito simplemente resolver esto y inmediatamente tomo decisiones, determinaciones, direcciones en mi vida de forma apresurada. Y bueno, podemos encontrarnos en medio de la dificultad, en medio de la prueba, luchando en nuestras propias fuerzas. Y hasta cierto punto puede que sirva, no sé. Pero no va a cumplir el propósito que el Señor quiere cumplir con lo que Él nos permite pasar. ¿Verdad? No es que no tengamos que ser diligentes en medio de alguna situación, no es que tengamos que mirar cómo salimos adelante en medio de, pero sí lo que el Señor nos dice es que identifiquemos esa necesidad. Ahora, ¿la necesidad de qué? El mismo texto lo dice, ¿cierto? Sabiduría. Miren ustedes qué interesante, porque estos hermanos en este tiempo estaban pasando persecución. ¿Cuánta necesidad de cuántas cosas no tenían? Probablemente de muchas cosas. Pero miren ustedes lo interesante lo que la Escritura nos dice. Que si tenemos falta no de dinero, seguramente ellos tuvieron falta de dinero, que si tenían falta de comida, tal vez pudieron haber pasado por hambre. Pero el Señor nos dice, si tenemos falta de sabiduría, sabiduría. Y el mismo libro de Santiago nos define algo al respecto. ¿Qué es la sabiduría? ¿Verdad? Y ahí yendo un par de capítulos más adelante, en Santiago capítulo 3, solamente para dar un vistazo, ¿cierto? Un repaso al tema de la sabiduría. Santiago capítulo 3, versículo número 13, nos dice la Escritura, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable, después benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía. Y a la luz de lo que el mismo libro de Santiago nos dice, la sabiduría no es algo intelectual, aunque desde luego lo incluye. No es cuánta Biblia yo tengo en mi cabeza, ¿cierto? Sino que el mismo libro de Santiago nos está diciendo allí en el versículo número 3, que es no lo que yo pienso, lo que tengo en mi cabeza, sino en la manera en cómo yo vivo y actúo, un carácter mío, un carácter que yo desarrollo, algo que no solamente tengo en mi cabeza o cuánta escritura. Hay una definición de un diccionario que me gustó, que dice que la sabiduría es prudencia, discreción, es la capacidad de entender y en consecuencia actuar de forma sabia. Y es exactamente lo que dice el mismo versículo, ¿cierto? Porque de hecho, ¿quién es sabio y entendido? Aunque esa palabra entendido se refiere más a alguien con inteligencia. Pero mis hermanos, indiscutiblemente, un creyente sabio es un creyente inteligente, aunque no sepa muchas cosas. ¿O no es así? Job capítulo 28, versículo 28, me ayuda un momento a proyectarlo. Hermanos, puede que no sepamos muchas cosas, bueno, que no sepamos, no tengamos títulos universitarios y los títulos humanos que queramos, pero un creyente sabio, aunque no sepa muchas cosas, es sin duda muy inteligente.
Dice Job 28, 28, versículo 28, capítulo 28, versículo 28, que lo tenemos en pantalla. El temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal, la inteligencia. Mis hermanos, que procuremos, ¿verdad? La sabiduría no es andar con mi cabeza llena de conocimiento, con el pecho inflado como una paloma, presumiendo que sé tanto de Biblia, que me sé esto, que me sé aquello, que hablo griego, latino, español, arameo, lo que sea. Eso no es sabiduría. Qué bueno, ¿cierto? Saber la escritura y saber todas esas cosas, pero eso no es sabiduría. Sino alguien, bueno, hay dos tipos de sabiduría, lo que nos dice el mismo libro de Santiago. Esa es más bien otro tipo. No es de la que desciende de lo alto, porque la misma escritura nos da la definición de qué es y de qué se trata. En la traducción al lenguaje actual, el versículo 17 del mismo capítulo 3 de Santiago nos dice acerca de la sabiduría. En cambio, los que tienen sabiduría que viene de Dios, gracias, ahí está proyectado. En cambio, los que tienen la sabiduría que viene de Dios no hacen lo malo, al contrario, buscan la paz, son obedientes y amables con los demás, se compadecen de los que sufren y siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Y me llamó la atención esa expresión que utiliza allí, esa forma de hablar acerca de la sabiduría, porque es cierto, es esencialmente eso, es mostrar, es la actitud de vida mío en frente de. Volviendo nuevamente a Santiago, capítulo 1, versículo 5, entonces, si en medio de nosotros estamos en medio de pruebas, de luchas, de dificultades, tenemos que identificar la necesidad de ellas. ¿Y qué nos dice la Escritura? Pídala a Dios. Y miren, otra cosa que me llamaba también la atención del texto. Yo creo que cuando nosotros estamos en medio de un chicharrón, lo que más queremos nosotros es salir de ese problema, ¿cierto? Y probablemente, ¿cuál va a ser la primera oración que nosotros elevemos al Señor? Señor, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Porque no nos gusta y es normal, es natural. No nos gusta, rogamos al Señor para que la prueba, la situación, la dificultad pase. Pero es tremendamente interesante lo que el Señor nos muestra aquí. Él no dice, ¿qué nos está diciendo que pidamos? Miren, el Señor nos está diciendo acá que pidamos que la prueba pase, aunque bueno, no creo que necesariamente sea algo malo pedirle al Señor, sino que le está diciendo que le pidamos a Él sabiduría para afrontar el medio de la prueba. Hay otro escenario, si me ayudas a proyectar 1 Corintios 10:13, que es diferente, pero es similar. En otro escenario, el Señor sí da la salida a la prueba en relación con la tentación. No os ha sobrevivido ninguna tentación o prueba, como lo dice el libro de Santiago, versículos más adelante, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados o probados más de lo que podéis resistir, sino que hará también con la tentación o la prueba, también la salida para que podáis soportar. Pero aquí interesantemente el Señor no nos dice eso. El Señor nos va a mantener a nosotros metidos en la prueba hasta que Él quiera. Y nosotros podemos, ¿cierto?, orar al Señor para que el Señor nos ayude y para que el Señor nos saque, y no es que sea malo hacerlo, pero si el Señor tiene el propósito de formarnos y de moldearnos, según la Escritura aquí, ¿cómo se produce la paciencia? En los mismos versículos 3 y 4, ¿cómo se produce la paciencia? ¿Cómo vamos a ser pacientes si en la misma manera que somos pacientes desarrollamos un carácter piadoso para perseverar en la vida cristiana? Hermanos, metidos en la prueba, metidos en problemas. No hay otra forma. Por eso yo ya dejé de pedirle al Señor que me dé paciencia, porque es cierto, para mantenernos en la prueba es como. Pero esa misma palabra, volviendo a Santiago, que dice allí, pídale a Dios, ¿cierto? Significa pedir, suplicar, solicitar. ¿Y eso qué nos habla? Eso demuestra una dependencia al Señor. Eso demuestra que nosotros acudimos a Él buscando su guía, su ayuda, su dirección, ¿cierto? Y debemos pedirle, rogarle al Señor sabiduría. Pero ¿cuál sabiduría? La que Él da. Cuando, consideraba también otro texto, porque eso nos habla a nosotros de la dependencia, pero también de la prioridad que nosotros tenemos en medio de, y me explico. Cuando nosotros
pasamos un problema, fácilmente, ¿qué hacemos? No es que sea malo, pero muy seguramente corremos a los ancianos. Hermano, vea, apágueme este incendio. Hermano, tengo este problema. Y no está mal, ¿cierto? Pero con cuánta facilidad y con cuánta ligereza nosotros acudimos a buscar primero a una persona y no al Señor. Eso es un llamado también de la Escritura. Hermano, no sé qué hacer, ¿cierto? Pero con cuánta facilidad, y no es que esté necesariamente mal, al contrario, gracias al Señor por los hermanos, por los ancianos, que nos enseñan, que nos aconsejan y demás, pero ¿qué es lo que la Escritura nos dice? ¿A quién tenemos que acudir primero? Pero es que es más fácil acudir a los hermanos, ¿cierto? Porque es que yo voy al hermano y el hermano me dice y yo miro qué hago con eso. Y no está mal. Pero si nuestra tónica de vida, si la actitud de nuestra vida es solamente esa, de acudir a los hermanos para que me ayude, pues eso sí hay que prestarle atención. Porque nos estamos perdiendo entonces, hermanos, del ejercicio piadoso de acudir al Señor buscando sabiduría. Miren, cada cosa que el Señor hace es de provecho para quién, para nosotros. La prueba es de provecho para nosotros, el proceso es de provecho para nosotros. Y posiblemente nosotros nos estamos perdiendo todo el bien que el Señor quiere hacernos. Porque en medio de la prueba es mucho más difícil, humanamente hablando, orar, esperar y buscar la Escritura. Es mucho más difícil para mí hacer eso y es mucho más fácil simplemente acudir a un hermano, tengo esto y ¿qué hago? Pero nos estamos perdiendo entonces de cosas que el Señor nos quiere moldear, formar, que nos pueda ayudar a entender. Y obviamente en ese proceso, si pedimos consejos, si pedimos ayuda, etcétera, no está mal. No está mal, pero podemos estarnos perdiendo, mis hermanos, de muchas bendiciones que el Señor quiere darnos y mostrarnos cuando nosotros sinceramente acudimos a Él y lo buscamos. Y ese es el ejercicio también que el Señor quiere, que busquemos sabiduría. ¿Y el Señor por qué nos dice que busquemos sabiduría? Bueno, primero porque necesitamos sabiduría, ¿no? Es necesario. Y segundo, el mismo versículo 5 nos dice, el cual da a quién. Miren, el Señor no es rosquero. Hermanos, no dudemos en acudir al Señor a buscar sabiduría, porque es que el Señor no se esconde. El Señor no se las da a unos sí o a otros no. No importa qué hermanos sean. Aquí no dice que los ancianos tienen que buscar sabiduría, aunque desde luego tienen que hacerlo. Pero aquí ¿qué nos dice? El cual la da a quién. Hermanos, la sabiduría del Señor está al alcance no de unos pocos, sino que esta sabiduría tiene que buscarse de forma intencional. Es decir, yo voy, me esfuerzo voluntariamente, busco al Señor en oración, procuro seguir al Señor, medito en la Escritura y el Señor me va a dar la sabiduría. Porque Él la da abundantemente. Miren lo que dice la Escritura, el Señor no nos da un poquito, ¿cierto? Él nos da a todos. O sea que a todos mis hermanos hay una fuente abundante, inagotable, que Dios tiene para darnos, pero tenemos que acudir a ella. ¿Cuánto más en medio, cierto, de alguna dificultad, alguna situación que pudiésemos estar afrontando? El Señor tiene abundante sabiduría y no es que la idea aquí de la Escritura cuando dice pídale a Dios el cual abundantemente sin reproche, no es de pronto la idea de que vamos a ser como Salomón, ¿cierto? ¿Qué hizo Salomón? Pidió sabiduría y el Señor se la dio y fue, mejor dicho, tremendamente sabio. No, aquí tenemos nosotros, o sea, nosotros no somos Salomón. Tenemos que acudir al Señor en oración, meditar la Escritura, tenemos que buscar el rostro del Señor, tenemos que procurar al Señor para que en esa misma medida de esa abundante fuente que tiene el Señor, Él nos dé. ¿Y de qué forma la da? Sigue el Señor diciendo, sin reproche. Mira, el Señor no saca nada en cara, ¿cierto? Qué precioso es el Señor. No es como nosotros que a veces de pronto sí hacemos alguna cosa y podemos fácilmente sacar en cara. El Señor no es así. El Señor está prometiendo algo muy cierto. Él dice, el cual la da. Eso es una promesa segura de parte del Señor. Él la va a dar
abundantemente y sin sacar nada en cara. ¿Y qué dice el versículo? Y, consecuencia, les será dada. Hermano, el Señor da mucha seguridad para que acudamos a Él. Y si nosotros acudimos al Señor y le pedimos sabiduría, Él nos la va a dar, ¿cierto? Él no miente, el Señor es digno de confianza, Él nos la va a dar. Y el versículo número 6, en los minuticos que nos quedan, el Señor cumple lo que promete, pero hay condiciones. Por ejemplo, en este caso, Él se compromete a darnos sabiduría, pero siempre y cuando, ¿qué cosa? Pero pida, y esa palabra pida es exactamente la que está en el versículo más arriba. Suplicar, pedir, rogar. Bueno, y eso nos habla también de la manera en cómo nosotros nos acercamos a Dios, ¿cierto? Tenemos que acercarnos al Señor, aunque Él es nuestro Padre, nos ha redimido y demás. Tenemos que acercarnos a Él igual con reverencia, con respeto, no con exigencias, no siendo presumidos, no reclamándole, exigiéndole, sino con humildad. Pero pida, ruegue con fe. Bueno, y aquí entendemos claramente que la fe aquí que habla no es una fe salvadora, sino la confianza plena, segura en Dios, en quién es Él, en cómo Él actúa y que lo que Él dice lo va a prometer. Pero ¿por qué el Señor quiso dejar este pedacito allí? Pero pida con fe. O sea, se sobreentiende, ¿cierto? Que si pedimos al Señor. Pero mis hermanos, es posible que en medio de la prueba, y pensemos en estos hermanos, imaginen el escenario de todos estos hermanos que fueron esparcidos, fueron regados, sus vidas corrían peligro, tuvieron que dejar todo, salir corriendo porque los podían matar. A veces pueden haber pruebas en la vida nuestra tan difíciles, tan frustrantes, tan dolorosas, tan delicadas, que podemos estar perdiendo la confianza en el Señor. Por eso es un llamado y un consuelo también de que pidamos al Señor, ¿de qué forma? Con fe, mis hermanos, que la prueba, que la dificultad, que en medio del dolor nuestra mirada no sea bajada al problema, a la situación, a lo que pudiésemos estar pasando, sino que nuestra mirada continúe estando alto. ¿Dónde quién? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? Puestos los ojos en dónde. Hermanos, si podemos pasar por situaciones sumamente dolorosas, por situaciones sumamente difíciles, que no están escapando del control del Señor. Pero podemos por medio de la Escritura recibir consuelo sabiendo que el Señor nos está formando. Recibir consuelo sabiendo que aún en medio de eso tan difícil, porque nosotros hay muchas cosas que no vamos a entender, igual tampoco el Señor nos está diciendo entiendan las pruebas, no. El final y el propósito sí. Job nunca supo lo que estaba pasando por detrás. Y ya todos conocemos la historia de todo lo que el viejo tuvo que pasar. ¿Cierto? Pero sin embargo aquí el Señor nos dice, pidan con fe, hermanos, no decaigamos, no en la fe salvadora, sino en esa confianza plena y segura en el Señor. Es una confianza de que cuando oremos, porque podemos estar orando, ¿cierto? Leyendo la Biblia, pero podemos no estar creyendo lo que dice la Escritura. ¿Recuerdan ustedes lo que les dijo el Señor Jesucristo a unos discípulos camino de Emaús? De pronto se recuerdan, iban los dos discípulos tristes porque el Señor había muerto, era ya el tercer día, de pronto el Señor se les aparece y los sigue en el camino, ellos no saben qué es Él. Y entonces el Señor Jesús les pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué van tristes? Entonces ellos comienzan a decirle que es que el Señor... Y de repente Cristo comienza entonces a citarle la Escritura por todos lados, ¿cierto? ¿Y qué les dice el Señor? Tardos, ¿cierto? Para creer lo que el Señor había escrito. Hermanos, podemos estar pidiendo sin fe y leyendo sin fe. Podemos estar sabiendo que el Señor, la Escritura nos dice, ¿cierto? El Señor nos cuida, nos guarda, nos protege, estará con nosotros siempre. Pero fácilmente ante un dolor, ante una crisis, ante una situación, podemos estar flaqueando con nuestra fe. Y el Señor, por medio de la Escritura, nos da consuelo para que no caigamos, para que no desfallezcamos.
debemos considerar. Miren, aún, para terminar, solo quiero reflexionar y no continúo más con el versículo, Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8. Y quiero pararme un momentico acá, porque es algo que los hermanos vivieron. 8 capítulo 4. 8, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos, bueno, y a veces pasamos por encimita, ¿cierto? Pero los que fueron desplazados, mis hermanos. La iglesia de Jerusalén, dice el libro de los Hechos, que fue desplazada y no quedaron sino a duras penas los apóstoles en Jerusalén. Y los que fueron esparcidos, ¿se imaginan ustedes? Tal vez tener usted su casita, tantos años de esfuerzo, de trabajo, toda una vida en un lugar, y de un momento a otro ser esparcidos. ¿Qué hacían ellos? Iban por todas partes anunciando el Evangelio. Versículo número 5. Bueno, nos muestra la historia de cómo Felipe predicaba y hacía grandes milagros. Mis hermanos, no perdamos de vista tampoco que aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba que el Señor nos permite vivir, eso puede ser de un tremendo consuelo para otras personas. ¿Cuántas personas, por medio del sufrimiento que el Señor permite en nuestras vidas, no se glorifica y de pronto trae a los pies de Cristo a alguien? No porque nosotros seamos, pues no, sino porque el Señor se glorifica. Miren ustedes, estos hermanos a los cuales también le escribe Santiago en medio de la dispersión, su sufrimiento, su prueba llevó al esparcimiento del Evangelio, a que muchas personas conocieran al Señor. Mis hermanos, no ignoremos, ¿cierto?, la obra del Señor en nuestras vidas. No desfallezcamos porque, bueno, eventualmente nosotros vamos a pasar. De pronto habrán tiempos que no, tiempos que sí, igual, así es, digamos, la dinámica de la vida. Pero el Señor se puede glorificar mucho y viene a mi mente un hermano muy querido por nosotros, yo sé que ustedes también lo conocen, un hermano que me dio muchas lecciones de fe, el hermano Jorge de Cali. Él ya partió a la presencia del Señor. Una vez cuando nosotros vivíamos en la iglesia de Cali con mi esposita, la hermana Gloria, su esposa, venía muy enferma, con demasiados dolores y problemas de salud. Y de pronto una noche el hermano nos quedamos charlando después de la reunión y de una forma muy tranquila charlando nos dijo que sí, que estaban en proceso médico con la hermana y que tenía cáncer, que tenía un tumor en el colon como una pelota de naranja, que era sumamente doloroso. No podía ni siquiera ir al baño. ¿Se imaginan ustedes, cierto? Una prueba tremenda, un dolor tremendo, no podían ir al baño, o sea, hospitalizada, y un cáncer envuelto en un tumor que donde se reviente. Y bueno, obviamente nosotros por el afecto que le tenemos a los hermanos, nos entristecimos, se nos aguaron los ojos, pero ver la confianza que en medio de la prueba ellos tenían para con el Señor nos dio tanto ánimo a nosotros. Fue de mucho consuelo para nosotros y aún para la iglesia, aún para otras personas que después comenzaron a asistir a la congregación. Mis hermanos, como dice la Escritura, necesitamos sabiduría del Señor para poder entonces tener sumo gozo. Yo no me puedo gozar en medio de una prueba si yo no tengo sabiduría de Dios. ¿O no? Si yo tengo la sabiduría de Dios, yo sí me voy a poder gozar. Si no, difícilmente. Pero en medio de las pruebas, de las dificultades, mis hermanos, recordemos que Dios es bueno, en gran manera. Dios es bueno, Dios es fiel, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia, ¿cierto? Recordemos al Señor y pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en Él. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte a ti, Señor, las gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos tener plena confianza, plena seguridad en ti, Señor, de que pase lo que sea que pase, del Señor somos. Como dice la Escritura, dando gracias a ti en todo, te damos gracias, Señor, porque tú sigues sentado en tu trono. Tú reinas, Señor, para siempre. Te damos gracias porque tú sigues siendo el soberano, aquel que nos salvó, que nos redimió,
Gracias, Padre, por enviar a Cristo, y oramos para que las personas que no te conocen pongan su esperanza, su fe y su confianza en el único que puede salvarlos, que es Cristo el Señor. Padre, te pedimos que tu palabra conforte nuestros corazones, confronte nuestras vidas también, Señor, para que consideremos tu obra en medio de nosotros, Señor. Para que en cada momento, Señor, etapa de nuestras vidas, te procuremos buscar, Señor, fielmente, firmemente, conscientemente, Señor, y con perseverancia, para que seamos, Señor, pacientes, íntegros y cabales, y llevemos gloria, Señor, a tu nombre. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, y dejamos la reflexión de tu palabra en tus manos, y agradecidos contigo oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos.